Buenos días, apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión, en esta semana de retos, tal vez de algunas alegrías que participaste y le das gracias a Dios, también de algunas tristezas y sinsabores y dudas. Bueno, es el momento y la invitación para traerlas aquí a los pies del que te comprende y el que está dispuesto a acompañarte en este tránsito tan difícil y tan pesado. Hubo una vez una campaña evangelística en la ciudad de Nueva York de parte de la Iglesia Adventista y donde la logística humana apuntaba a que iba a ser una campaña llena de poder y llena de buenos resultados. Se invirtió alrededor de $100,000 como nunca en ese territorio se había invertido en promoción, en logística, en pensar quiénes eran las personas más indicadas para cada uno de los diferentes áreas de servicio. Sin embargo, después una campaña, desgraciadamente o afortunadamente, no sé tu opinión, se mide por el número de ¿qué? ¿Cuántos se bautizaron? En eso queremos resumir el éxito. Y el resultado no fue muy bueno, fueron creo que 12 personas. Para una campaña que había movilizado $100,000 en promoción y muchos más dólares en toda la logística, pues sí era poquita gente, de acuerdo a ese criterio. Sin embargo, hermanos, después hubo muchas conclusiones y mucho aprendizaje para la iglesia. Y uno de los pastores que estuvo involucrado dijo, es que a veces nosotros nos empeñamos en pensar en el factor humano, ¿sí? Y lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña a Jesús escogiendo a hombres tan sencillos como lo fue Pedro, es que se salen de los parámetros de la lógica humana y te ha escogido a ti y a mí para ser portadores de la luz de la verdad, no porque seamos merecedores, ni porque seamos muy buenos, sino por su gracia. Y ese es el tema que resalta en estas dos cartas del apóstol Pedro, un hombre que no se merecía una segunda oportunidad. Sin embargo, al negar a Jesús, ahí Jesús le echó una mirada no condenatoria, una mirada de redención, de oportunidad, de decir, Pedro, me fallaste, pero te amo tanto, y le ratificó ahí delante de todos los discípulos. Y en consecuencia, hermanos, vamos a estudiar durante estos 3 meses esa visión de Pedro, ya no ese Pedro que encontramos en los evangelios como muy, presumido, sino un Pedro diferente, un Pedro convertido. Como manera, les recomiendo este libro, se llama El milagro de la conversión, el autor es Morris Benden, habla de muchos casos de conversión. Así que si tú tienes la oportunidad de tener este libro, te lo recomiendo ampliamente. Hermanos, vamos a la Biblia, ¿qué les parece? Al libro de Jeremías. Jeremías 16 y 17. Jeremías 16 y 17 es un pensamiento que Jesús lo trajo a colación cuando dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero el pensamiento que estaba ratificando Jesús, nosotros lo encontramos en los evangelios, el inicio está aquí en Jeremías 6, 16 y 17, que dice así. 6, 16 y 17. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Hermanos, qué triste condición cuando todavía te ves en este mundo tan incierto. Recuerden, estamos al borde de ya una guerra o ya inició una guerra allá en Siria, las atrocidades que estamos leyendo y viendo con esas guerras químicas, y todavía le puedes decir a Dios, no escucho y no ando contigo.
Es increíble cómo hay gente que se cierra y dice Dios, yo quiero que andes por las sendas antiguas porque es las únicas que te van a traer paz y seguridad en medio incluso de tus terribles noticias. Y a mí me llama mucho la atención, hermanos, la distribución del campamento de Israel. En el campamento de Israel, ¿qué estaba al centro? Así que cuando tú te levantabas en la mañana, siempre estabas viendo una nubecita constante que te recordaba ahí los sacrificios constantes para que se te quedara la necesidad constante que tú y yo tenemos de la gracia de Dios, que necesitamos un intercesor. Y Elena White, pensando un poco en esto, en este pensamiento, dijo lo siguiente, escribió en El Deseo de todas las gentes lo siguiente. Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Plantó su tienda al lado de la tienda de los seres humanos a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida. Entonces, Jesús, ¿dónde desea morar? ¿Dónde? En el centro de tu vida. Ahí en el centro. Oye, Señor, pero no te siento en el centro de mi vida. Bueno, invítalo que esté en el centro de tu vida. Y recuerda que no somos cristianos circunstanciales. Porque me va mal y porque tengo que ir a funerales. Ya Dios me dejó, no. Que me enfermé, Dios me dejó, no. Él puede estar en el centro de tu vida y de tu existencia y darle un plano totalmente diferente. Dice una parábola de este libro que le recomendé, que había una oruguita que una vez, ustedes saben que las orugas comen retoñitos y hojitas de las más tiernas, y entonces la oruguita trepó por una pared porque en la pared estaba dibujada una suculenta hoja y con frutillos, y entonces ahí se subió y la persona lo estaba viendo. Esta oruga piensa que la rama es real y no es real. Ahí se sube y vio y seguramente, no sé si tengan lengua, pero lo estuvo viendo y no, era simplemente un dibujo y se tuvo que regresar tristemente. Y dice la analogía, así hay mucha gente que trepa en la vida pensando que tener un buen trabajo, que formar una familia, que tener un negocio, que llenarse de educación y de estudios, eso es el todo de la vida. Y después te das cuenta que es como ese dibujo, que si no pones a Jesús en el centro de tu vida, nada tiene sentido. Porque ¿qué es la vida, hermanos? Es un pestañeo. Es nada. Entonces, esa es la invitación. Jesús vino a demostrar. Para ellos era una maqueta, pero cuando vino aquí estuvo entre nosotros habitando y se nos queda para que nosotros le invitemos en tiempo presente a ser el centro de nuestra vida. Es bien curioso entender el contexto general de las cartas que vamos a estudiar. ¿Saben que son cartas católicas? Entendiendo la primera y segunda carta de Pedro, entendiendo católico es el término universal. No estaban escritas para una persona en particular, como Pablo sí escribió, ni para una iglesia en particular. Era una región vasta y por eso podemos decir que es un par de cartas chiquitas, pero que tienen gran contenido espiritual a una iglesia que estaba sufriendo. Y fíjense este pensamiento que dice así. Pedro tenía un propósito pastoral al escribir esta epístola. La trama del consejo del apóstol es el peligro de la persecución, la inminencia del fuego de prueba y la certidumbre de los tiempos difíciles en los cuales vivían los creyentes. Exacto. Aquí nos dan los objetivos de estas cartas. Y dice aquí, Pedro tenía un propósito pastoral. Oigan, ¿cuál era el oficio de Pedro? Pescador, un pescador pastor del mar a la tierra. Sin embargo, esos son los milagros de Jesús trabajando en nuestras vidas. Nos convierte y nos hace ejercer su misión con su poder, solamente con su poder. Saben que los pastores de ovejas es bien interesante porque no solamente llevan a las ovejas a que coman y a que tomen agua. Tenían que revisar, ustedes saben, su lanaje tan espeso, si había garrapatas abajo de esa lana, si se les había enterrado una astilla. Es decir, era una revisión constante. Por eso ese sentido
de atención uno a uno es bien hermoso, y es por eso que utilizó Jesús esa figura para demostrar su ministerio, porque es decir, la ovejita tenía que ser atendida individualmente, y el pastor se convertía en un médico, en un cuidador y en un guardaespaldas de las ovejas, porque tenían que defender de osos y de leones y de todos los peligros que arrastrara. Así que, hermanos, tomando esto en cuenta, podemos entender las palabras de Proverbios 10:21 que dicen así: Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Pedro se convirtió en un pastor apacentando, y ese verbo lo adosamos o lo ligamos a toda la idea del pastoreaje de ovejas. Por eso el título de la lección de este trimestre es Apacienta mis ovejas. Y las palabras dichas en la manera correcta, con la intención correcta, pueden llegar a ser esa medicina que tanto necesita el mundo escuchar en medio de tan malas noticias. Así que cuando vayas a ministrar, a dar palabras de ánimo en medio del dolor, recuerda esto: los labios del justo apacientan, es decir, se convierten en una medicina en ese momento de dolor. Se convierten en ese pastor que está revisando la ovejita y quita astillas que tal vez la vida, el pecado ha traído a esa familia. Pide la unción, la participación del Espíritu Santo abundantemente para que tú puedas ser esos labios del justo que dice aquí las Sagradas Escrituras. Y esa es la idea, y eso es lo que podemos ver nosotros en estas pequeñas cartas: labios pastoreando tiernamente a las ovejas. La carta de Pedro, la primera, tiene una presentación bien interesante y dice así: Yo, Pedro, que soy enviado de Jesucristo a anunciar su mensaje, saludo a todos los cristianos que viven como extranjeros en las regiones de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. De acuerdo con su plan, Dios el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran su pueblo, y por medio del Espíritu Santo y de la muerte de Jesucristo, Dios los ha limpiado de todo pecado para que lo obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. ¿Es palabras de aliento, hermanos? Él sabía lo que estaba pasando en esa iglesia. Es decir, había habido una dispersión forzosa, y ahorita que estamos en épocas vacacionales y que más de uno sabe lo que es tratar de simplificar tu vida en una maleta y a ver que te quepa en el avión, ¿verdad, maestra? ¿Cuántos kilos le permiten a usted? 25 kilos, simplifica tu vida en 25 kilos. Pero bueno, usted lo hace con alegría porque va a ver a su familia. Y así cuando vamos a vacaciones, hasta lo haces con gusto. Pero aquí era persona que ha hecho su maleta, y a veces ni eso, para estar regados, dejando trabajo, familia y circunstancias de vida, y estar regados en Galacia, Capadocia, Asia, que es la parte que ahorita conocemos como Turquía, que sigue siendo arrastrada por tantos problemas en esto. Entonces, está dirigido esta carta específicamente a miembros de lo que nosotros llamamos diáspora. La diáspora es todos los cristianos que por su fe, ya sea judíos o no judíos, o también llamados gentiles, tenían que haber huido. Y a veces, cuando hacen una maleta, pues qué bueno, ahí guardas los recuerditos. Muchas de estas personas no pudieron hacer ni siquiera eso, tenían que dejarlo todo. Y entonces, hermanos, cuando surgen estas pruebas a causa de tu fe, no vendrá el enemigo a hacerte que te cuestiones cosas, ¿verdad? Y por qué esta carta es tan actual, y por qué esta carta nos llega al corazón a todas las familias en el 2017, a las familias adventistas. Miren, hermanos, mucha gente se pregunta esto cuando hay una enfermedad difícil que afrontar, o cuando hay una separación, aunque sabemos que es breve, pero separarnos, es decir, enterrar a un ser querido, no es nada fácil. Y hay gente, a veces Satanás viene con esta pregunta y te la inserta:
si estoy haciendo todo lo que Jesús me pidió, si soy una persona que trato de ser buena por el poder de Dios, no le hago mal a nadie, ¿qué es lo que he fallado? ¿No te has preguntado eso? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me escogiste a mí? Y en el funeral que participamos en la semana pasada, decía uno de los predicadores, esto que ven ahí señalando al féretro es una injusticia. Una hermana iglesia que en 3 meses pasa hacia abajo y ahorita la estamos por enterrar. Es una injusticia. No estaba en el proyecto de Dios. Sin embargo, a veces nos cuestionamos, ¿qué es lo que falló? ¿Dónde está Dios? Ese Dios poderoso, ese pastor de ovejas que te quita las astillas y que te da el vendaje. ¿Dónde está Dios? Y ese es el mensaje central de estas 2 cartas. Ahí vamos a entender nuevamente, ¿se acuerdan cuando vimos el libro de Job? Que muchas de estas preguntas nos hicimos y las respondimos. Bueno, nuevamente toca el tema de las injusticias de la vida dentro de la familia de Dios. Enfermedad, dolor, despidos, injusticias, todo eso lo podemos traer básicamente y estudiarlo a la luz de los versículos y los mensajes que Pedro dirigió a la iglesia. Mucha gente estaba ya en Capadocia, en Bitinia, diciéndose, ¿vale la pena seguir a Cristo? Miren, nos hicimos impopulares, dejamos casas, las familias separadas, muchos habían sido perseguidos y hasta muertos. ¿Vale la pena? Y en medio de esa nube aparentemente muy oscura, Dios manda un mensaje de esperanza a través de su hijo Pedro. Y de la manera más tierna trata de insertar los conocimientos desenterrados, porque ya están ahí en la Biblia, desenterrarlos y ponerlos al alcance de sus ovejas, para que tomen aliento. Y fíjense, toca temas bien interesantes. Si nosotros estudiamos como toda la Biblia, solamente un versículo, y lo sacaríamos completamente del contexto. Pedro toca un poco el tema de la predestinación, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista de una carta del apóstol Pablo. Vamos a Romanos 9, 29 y 30. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Predestinación es previo haber escogido a personas. Y mucha gente dice, Dios es injusto por eso. Tiene sus consentidos. Si en un salón de clases muchas veces a los maestros o docentes, es que tiene sus consentidos, por eso le pasa. ¿No le han tachado así, maestra? Uy, cada rato. Así es el ser humano. Piensa que la autoridad es injusta. Y mucha gente no entiende bien esto de la predestinación. ¿Qué es predestinación? Que habla Pedro y habla Pablo, abundantemente. ¿Dios tiene sus consentidos? No. Entonces, la oportunidad está para todos. Pero ¿por qué ella habla de que algunos predestinó? Exacto, el arca era bien grande. ¿Ya cuántos aceptaron el mensaje de gracia? Pues nada más 8. O sea, Dios siempre hace provisión para todos. Dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es el llamado tan extenso que solamente, desgraciadamente, algunos aceptan y por lo tanto a eso se refiere. Hermanos, fíjense las buenas noticias que tiene el cristiano aún en las circunstancias que estemos viviendo. Dice aquí, glorificó a los que llamó, justificó. Y justificar no es un proceso, es un acto. Es decir, que yo puedo haber sido lo peor de lo peor
Y si le pido con arrepentimiento a Jesús perdón, en este momento, como cuando te ponen un sello, ¡plas! Justificado, perdonado, vamos hacia adelante. Justificó y glorificó. Es decir, este proyecto va para largo y va para el cielo. Y eso nos debe de alentar. Hermanos, las circunstancias que estamos viviendo son bien difíciles, ¿sí? A veces tantas malas noticias nos tienden a como que desensibilizar, ¿verdad? Una guerra más, Pero yo siento que hay noticias que todavía mueven nuestras fibras más sensibles. Ver esos niños rociados con químicos esta semana, yo creo que no es algo que nos debamos de acostumbrar, sino pedir y trabajar para que Jesús ya ponga carpetazo. Esto va muy mal, hermanos. No sé, la gente que quiera acomodarse, vivir forever aquí en el mundo. No. Vamos a ver cosas peores. Y la iglesia en el tiempo de estas cartas vivía en tiempos de un gobernador tan injusto llamado Nerón, porque Nerón vivió por ahí por el 60 después de Cristo y más o menos, no sé si has escuchado un poquito de historia universal, Nerón es el que mandó matar a su mamá, condenó a los cristianos a arrojarlos en fieras, era un hombre sanguinario, los hizo crucificar. Dicen que Roma estaba iluminada por antorchas humanas. Es decir, agarraba a los cristianos, les prendía fuego y se divertía con esos espectáculos. Por si fuera poco, les ponía pieles, es decir, los forraba de pieles para que el olor de las fieras pues se acrecentara al ataque. Ese era Nerón. Y en esos, imagínense, yo creo que todos los cristianos tenían historias de terror que contar de alguien de su familia o de algún hermano de la iglesia que había sido atacado por este tipo de gobierno. Pero en medio de esa nube, hermanos, Jesús y Dios y el Espíritu Santo se manifiestan a ti y a mí para decirnos, hey, hijo, mira arriba. Y hay personas que dicen, bueno, ¿será que las pruebas son como esas carreras que a veces en las Olimpiadas, que son las de obstáculos? Y no sé si están viendo aquí, hay una persona que se cae y muchos atletas, a pesar de su entrenamiento, en las carreras de obstáculos, por la velocidad, se cometen errores y ahí vas a dar al piso. Las pruebas de la vida, hermanos, son como las carreras de obstáculos que Dios nos pone por delante. ¿Será? ¿O no? ¿O no es Dios? Está bien difícil la pregunta. Si Dios permite, ¿verdad? Es porque sí las puedes pasar. Dios no te quiere ver estrellado ahí en el piso, porque casi lo estaríamos calificando como ese Nerón sanguinario que se divertía con esos espectáculos horrendos, llenos de dolor. No. Las pruebas, dice este pensamiento, no hacen que la fe sea genuina, pero ninguna fe genuina existe sin ellas. Y en este mundo de dolor, como yo les he mencionado, hay materias que tenemos que pasar. Y no todas las materias en la escuela te gustan. Eso es irreal. Y no todas las materias en la vida cristiana te van a gustar. Hay unas que no nos gustan. Pero sin embargo, el Maestro Divino dice, hijo, aquí estoy yo, en medio de tu campamento, para que no te sientas solo. Pero te tengo que pulir. Y aquí el apóstol Pedro conecta toda esa incertidumbre, pongámonos en los zapatos de esa iglesia, en dispersión, en medio del dolor, de separación, de miembros y todo. Y les dice, bueno, las pruebas tienen un porqué. Y aquí les va la razón. 1 Pedro 6, 1, 6 y 7 dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se aprueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿por qué Dios nos deja pasar por esos túneles de dolor?
¿Sabes por qué? Porque te ve como oro. Pero aún el oro tiene que ser refinado. Y el que se consume, dice ahí una analogía, es la madera. La madera la quemas y de acuerdo a la acción de la combustión, ¡shum!, se deshace. Pero el oro se purifica. Y aquí Dios está proyectando a su iglesia amada y con las palabras de más tierna misericordia dice, hijo, lo que estás pasando, yo lo entiendo, ¿sí? Pero yo te veo como oro y no te vas a deshacer, te vas a purificar. Y ahí le va explicando, chéquense, por favor, estudien las cartas así de corridito. Siempre les recomiendo hacer eso, porque en 3 meses vamos a ver diferentes aspectos, pero háganlo de corrido y te van dando la explicación lógica y siempre ligando a, hijo, las pruebas tienen un porqué en esta vida. Aquí está uno, la purificación. ¿Saben, hermanos? Decía este proceso que cuando sacan el oro de una mina, la principal misión al aplicarle fuego, porque también se pueden hacer con químicos la refinación del oro, es desunir las impurezas que contenga el oro, ya extraído de minas, chatarra o de subproductos industriales. ¿Se le pegan? Sí, basurita. Lo principal de refinar este metal es para obtener una pureza. ¿Qué no se nos ha pegado por el pecado? Tantas cosas que tenemos que dejar aquí ya y no nos la podemos llevar al cielo. Entonces no te sorprendas por el fuego de la prueba, ¿sí? Porque Dios te está viendo como oro y ahí va a estar contigo todos los días. Y hermanos, estas cartas en general, para todo aquel que diga que la conducta no es importante en el cristiano, chéquense todos los consejos que da el apóstol Pedro. La mayoría de ellos son conductuales. Ahí va la pregunta. De entre todos los consejos que Pedro pudo dar a los cristianos de su tiempo, ¿por qué se centra en la conducta? ¿Qué no mejor era, hijo, no pasa nada, perdiste a tu mamá, perdiste a tu papá, perdiste a tu esposo, a tu esposa, vamos, ánimo, ánimo? Pero no, la mayoría del centro de los mensajes de estas cartas es conductual. Pórtate bien, obedece. Vamos a un ejemplo, 1 Pedro 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí les abro la pregunta, apreciados hermanos. ¿Por qué es importante la conducta para la vida cristiana? ¿Por qué es importante hablar de obediencia? No está nada popular eso, por cierto. Porque estamos dando un testimonio. Así es. Exacto, es una consecuencia. Nosotros no obedecemos para ganarnos el cielo porque esa no es la ruta, sino obedecemos porque Jesús ha trabajado por nuestra salvación y es una consecuencia de el árbol de manzanas, da manzanas simplemente porque es un manzano. Así el cristiano obedece a la ley de Dios porque se ha encontrado con Cristo y ha sido transformado. No puede haber bendición en tu vida nada más porque sí. Tiene que haber una conexión con la fuente de vida. Es que si soy obediente, Jesús me redime. No. Esa no es la ruta. Hermanos, esta idea queda perfectamente ejemplificada porque Pedro dice, sed santos. Y esa es una frase que tú y yo la encontramos allá en Levítico capítulo 11. Y checa ese capítulo y está hablando de animales que se deben de comer y de los que no se deben de comer. ¿Tienes duda qué se debe de comer? Del mar, del aire y de la tierra. ¿Qué animales sí y qué no? Pues lee ese capítulo. Y al final
como una cerecita o conclusión, dice, bueno, todo esto te lo dije porque la misión es que tú entiendas que hay cosas que las debes de alejar de tu vida y otras que sí te es permitido, pero tienes que ser santo o separado. Esa es la ampliación del término. ¿Separado, Señor? Sí, pero no separado como Pedro lo concebía cuando vio esa, ¿se acuerdan ustedes en el Hechos 16? Que vio un lienzo de animales inmundos y se le dijo, Pedro, levántate y come. Señor, todos están en Levítico 11 y no se deben de comer. Pero ahí viene la enseñanza. Lo que le estaba queriendo decir Dios era que debía de abrirse a dar el mensaje a los gentiles o no judíos. Pero en cuanto a la santificación, los israelitas habían de imitar la santidad de Dios que se mezcla con la impureza. Es decir, debemos de ser luz en medio de la oscuridad. Esta separación de ser santos lo entendió Noé antes de que hubiera israelitas, porque ahí había animales inmundos y puros. La entendió Daniel y sus amigos. No queremos esa comida, sí participamos de esta. Así que hermanos, si en cositas tan pequeñas como es los alimentos, ¿qué nos esperan? Todos los actos mayores de la vida. Debemos de ser santos porque nosotros, nuestra herencia está en el cielo. Vamos a terminar con un pensamiento que dice así. ¿Cómo logramos la santidad? Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Cómo logramos la santidad? En medio de la obediencia. Es la ruta de la bendición. Así que, hermanos, reclamemos las bendiciones de Dios y hagamos de Jesús el centro de nuestro campamento. ¿Para qué? Para que podamos enfrentar las vicisitudes de la vida con su presencia. Dios les bendiga.